Hay una historia en la palabra de Dios que siempre que la leo me trae grandes enseñanzas, siempre que la recuerdo me trae grandes enseñanzas. Es ese pasaje bíblico de la alimentación de las 5.000 personas, donde Jesucristo, con pocos panes y pocos peces, alimenta a toda una multitud. Hay grandes enseñanzas en esta historia y hoy las vamos a compartir. Amén. Dios es fiel, Dios es maravilloso. Antes de pasar a su palabra, qué bueno que entreguemos este tiempo en oración. Padre Celestial, que la palabra que vamos a recibir ahorita sea palabra tuya. Que la palabra que vamos a recibir a continuación seas tu Espíritu Santo el que nos hable. Se quita Sebastián para que tú obres, para que tú hables, para que tú dirijas este momento. En el nombre de Jesús te pido por mi vida, para que seas tú poniendo carbones encendidos en mi boca y que se hable desde la unción de tu Espíritu Santo. También te ruego, Señor, Dios Todopoderoso, por mis hermanos, mis hermanas y aún mi propia vida. Vamos a escuchar este mensaje y no lo queremos escuchar de cualquier manera. Queremos escucharlo y ponerlo por obra, creerlo, pero también vivirlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. La alimentación de los 5.000 la encontramos en Marcos capítulo 6, verso 30 en adelante. Marcos capítulo 6, verso 30 en adelante. Vamos a leerlo tal cual está escrito y luego vamos entonces a tratar de interpretar bíblicamente y a través del Espíritu Santo lo que Él nos quiere enseñar. Entonces los apóstoles, dice la palabra, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó entonces que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Nos vamos a detener entonces acá, termina la historia, y vamos a darle un título a esta enseñanza, y es: lo que Dios puso en tu mano será para bendición. Ese es el título que se viene a mi mente y a mi corazón en este instante. Lo que Dios puso en tu mano será para bendición. Dios ha puesto muchas cosas en tu vida, en tu mano, para que las sepas administrar de una buena manera, y será para bendición si tú eso que Dios puso en tu mano lo administras bien. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces nos vamos a detener en este verso donde dice que los discípulos le decían a Jesús: despídelos, que se vayan entonces y compren pan en los campos. Los discípulos no tenían la misma fe que Jesús. Los discípulos le decían a Jesús: ¿qué vamos a hacer con toda esa multitud tan grande? Más bien despídalos, maestro, para que ellos vayan y coman algo, porque ya está avanzada la hora. Pero vemos que la fe de Jesús es diferente y les dice a ellos: ¿ustedes qué tienen para alimentar a estas 5.000 personas? Entonces ellos dicen: tenemos 5 panes y 2 peces. Él entonces, con estos 5 panes y 2 peces,
demuestra este gran milagro delante de todos y con lo que tenía en su mano alimentó a más de 5.000 personas. Hoy es necesario creer que lo que ya fue puesto en nuestra vida nos servirá para avance, lo que ya fue puesto en nuestra vida nos servirá para bendición, lo que fue puesto en nuestra vida nos servirá inclusive para la bendición de nuestra familia, amén. Entonces qué bueno que Dios, el Dios Todopoderoso, nos vuelva a conectar con esa verdad de que con el trabajo que tenemos vamos a avanzar, de que con la empresa que tienes vas a fluir y prosperar, que quizás en este momento tú ves lo que tú tienes en tu mano como algo pequeño. Tú ves tu fe como una fe pequeña. Tú ves tu matrimonio, tu hogar, tu salud y todo lo tuyo lo ves como si fuera pequeño. Lo ves como si fueran esos 5 panes y 2 peces, pero después esos 5 panes y 2 peces se convirtieron en algo grandísimo que alimentó a más de 5.000 personas. Después entonces, lo que tienes en tu mano, tu fe, será tan grande que saldrás de muchas situaciones por esa fe que tienes. Después tu negocio crecerá tanto que será de grandísima bendición. Después tu salud estará tan bien que no será como al principio donde quizás estuviste en enfermedad. Es necesario que creamos que lo que Dios puso en nuestra vida no es por casualidad y que será de grandísima bendición. ¿Qué Dios puso en tu mano hoy para que sea multiplicado? ¿Qué tienes hoy en tu mano para que le digas, Señor, multiplica mi vida espiritual, multiplica, Señor, mi vida económica, multiplícame en mis finanzas, en mis proyectos, en mis negocios, multiplícame en mi salud. Padre, multiplica el amor en este matrimonio. Dios puso en tu mano el que te pudieras haber casado, pues valora eso, porque no todo el mundo encuentra a esa ayuda idónea, no todo el mundo se puede estar casando ahora. Muchos están inclusive viviendo de persona en persona, fornicando con uno y con otro. Tú sí tienes un hogar, valora eso que está en tu mano y que se multiplique el amor entre ustedes, entre ese matrimonio, en el nombre de Jesús. ¿Qué tienes en tu mano? Es la primera pregunta que te hago hoy, porque lo que tienes en tu mano es poderoso y grande, tan grande que será abundante. Recordemos que Jesús, de 5 panes y 2 peces, trajo abundancia. Y yo quiero creer hoy, mis hermanos, yo no sé si usted lo pueda creer, que el Señor nos conectará con eso abundante. Roguémosle al Todopoderoso para que nuestra vida espiritual sea abundante, para que nuestra vida económica, familiar, matrimonial y en todas las áreas de nuestra vida recibamos esa abundancia. Entonces lo primero que vemos acá es que Jesús, con esto que le pusieron en sus manos, Jesús, lleno del poder de Dios, pudo multiplicar para muchos. En las manos o en la fe de los discípulos, quizás esto no servía para nada. Y ese es el momento, mis queridos hermanos, de ya sacarnos esos pensamientos de que las cosas no van a servir o no van a funcionar. Porque aún de lo poco, Dios hace mucho. Es necesario que hoy te conectes con eso, que de lo poco o de lo que estás viviendo, Dios hará cosas grandes contigo. Amén. Dios es fiel, Dios es maravilloso. Vemos acá que lo que Dios puso en tu mano necesita un orden para que pueda funcionar. Lo que Dios puso en tu vida es necesario que lo hagas con orden, que lo administres de la mejor manera. Vemos en el verso 39 que Jesús les mandó a recostar sobre la hierba por grupos. Estos grupos eran de 100 en 100 y de 50 en 50. Esto nos habla de un orden, esto nos habla de una planificación, esto nos habla de no hacer las cosas a la ligera. Amén. Entonces lo que tú tienes en tu mano será aprovechado por ti, será aprovechado por mí, si no lo administramos a la ligera. Los dones y talentos espirituales que Dios te puso serán bien aprovechados por ti y serán entregados de la mejor manera a nuestro Dios porque son de Él cuando tenemos un orden y una organización y una planificación. Esto de que los mandasen a recostar sobre la hierba
en grupos nos habla de eso, nos habla de una paciencia, de una planificación, de una organización. Quizás Dios ha puesto cosas en tu mano, pero no has visto resultados porque te ha faltado esto, organización y planificación. Me ha faltado a mí, me ha faltado orden y organización. También me incluyo allí porque yo quizás pudiera estar en otros niveles de gloria, de bendición en todas las áreas de mi vida, pero me ha faltado. Me ha faltado también este orden y esta organización. Es que la palabra de Dios es para todos nosotros. Entonces eso es lo primero, conectarnos con ese orden y esa organización, conectarnos con esa planificación. Planifica, planifica cosas mejores para tu hogar. Planifica, organízate para que en tu hogar las cosas funcionen mejor. Planifica y organiza cosas para el crecimiento en tu salud. Planifica y organiza cosas para tus finanzas o para tus proyectos y tus negocios. Haz un par en el camino para que vengas a planificación, esa organización y que lo que Dios puso en tu mano sea prosperado y multiplicado. Ya estaba en las manos de Jesús los 5 panes y los 2 peces. Pero él dijo, alto. Él no de inmediatamente los alimentó a todos, porque me imagino que todos hubieran venido delante de él en desorden y bueno, eso se hubiera convertido en un tumulto. No, Jesús recibió los 5 panes, los 2 peces y nos enseñó una gran lección. Mandó a recostar a todos en la hierba en grupos, mostrando que el orden trae bendición, que la organización y la planificación da resultados muy hermosos. Y los organizó día 100 en 100. Me imagino a Jesús repartiendo de 100 en 100 y diciendo, ellos ya recibieron, esto les falta por recibir. Y así tenían un poco más de control sobre toda esta multitud. Así tú tendrás un poco más de control sobre las situaciones de tu vida, con orden y planificación. Ya fue puesto en tu mano muchas cosas. Ya fue puesta en mi vida muchas cosas. Que el Todopoderoso nos permita organizarnos y ordenarnos. Amén. Algo muy maravilloso que aprendemos acá es que nuestras necesidades es la oportunidad de Dios para demostrarnos su poder. Nuestras dolencias, nuestras enfermedades, la escasez a veces en lo económico, el no fluir en las finanzas como queremos, el que el matrimonio no esté funcionando a veces de la mejor manera. ¿Esto qué es? La oportunidad que Dios tiene para demostrarnos su poder, la oportunidad que le daremos a Dios para que nos muestre su gloria. Amén. Porque muchos con sus necesidades no le dan la oportunidad a Dios para que obre. Buscan respuestas a su manera, en su tiempo, bajo su ansiedad. Que cada necesidad que tú tengas sea ese momento donde tú digas, en esta necesidad voy a llegar a ver la gloria de Dios. Voy a llegar a ver la gloria de Dios. Dice el verso 42, que comieron todos y se saciaron. La necesidad de ellos era de alimentación y comieron todos. Después de la necesidad comieron todos. Después del hambre comieron todos y se saciaron. El hambre nos habla de una necesidad que tiene el cuerpo y dice acá se saciaron. ¿Qué necesidad tienes hoy tú para que Dios te la sacie? Dile al Señor, mi necesidad es de esto, Padre Celestial. Sacia esa necesidad. Sacia esa necesidad por mí que yo no he podido saciarla, yo no he podido llenarla, pero tú sí la puedes llenar. Si tu necesidad es espiritual o económica o de salud o de cualquier clase, no tengas temor de presentar esa necesidad delante de Dios, que Él lo llena todo y lo hace todo. Recordemos que primero, antes de alimentar a estas personas, le escogió la tarde, se hizo muy tarde porque primero les llenó el alma. Primero Jesús les estaba predicando. Fue después de que se hizo muy tarde ya, después de que ellos recibieron la enseñanza a su corazón y recibieron esa bendición interna, que ya externamente pues tenían mucha hambre, pero entonces Jesús nos demuestra en este pasaje que Él llena la necesidad interna del alma y del corazón y de la mente, la necesidad espiritual, pero también nos llena las necesidades materiales o de salud o familiares o de cualquier tipo que nosotros tengamos. Amén. Entonces nuestras necesidades son oportunidades para ver a Dios obrando.
Son oportunidades para ver milagros de parte de Dios. Gloria al Todopoderoso. Vemos que Jesús oró, Jesús agradeció, Jesús levantó estos alimentos y entonces recibió la provisión del Señor. En el verso 43 dice que Jesús aún vio cómo sobraba todo, pero en el verso 41 dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos a los cielos, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos. Nos habla esto de que nosotros Dios nos puso cosas en nuestra vida, en nuestras manos, así como estuvieron en las manos de Jesús estos 5 panes y 2 peces, pero Jesús bendijo lo que tenía en su mano. Jesús levantó su mirada al cielo como queriendo decir, aunque yo tengo acá los recursos, yo me acuerdo de ti porque tú eres el que multiplicas estos recursos. Aunque yo tengo estos 5 panes y 2 peces, solamente tu Padre eterno eres el que vas a traer multiplicación. Aunque Dios le haya dado a usted un buen trabajo, aunque Dios a usted le haya prosperado con una buena esposa, un buen esposo, aunque Dios le esté dando salud, aunque Dios le esté dando muchas cosas a usted, crecimiento espiritual, dones, talentos y ministerios, nunca se olvide de levantar sus manos al cielo para decir, Señor, esto que yo tengo es gracias a ti. Multiplícalo aún más. Abúndame aún más. Eso hizo Jesús. Después de tener las cosas en su mano, dice la palabra que levantó su mirada al cielo y bendijo eso que tenía en su mano. Ahí llegó la bendición. Cuando Jesús levantó su mirada al cielo, ahí llega la bendición para ti. Y entonces lo que tienes en tu mano se multiplica. Y entonces lo que ahora posees, un talento, un ministerio espiritual, un don espiritual, el que estés orando por los enfermos y sean sanos, todo eso va a avanzar a un siguiente nivel cuando te acuerdas de Dios, levantas tu mirada al cielo y pues recibes más abundancia en eso que ya tienes. Tus negocios, tus emprendimientos, tu trabajo, tus finanzas, esas relaciones familiares, esas relaciones de esposos, esa salud y todo lo que necesitemos será más bendecido cuando nosotros nos acordemos de Dios, levantemos nuestra mirada al cielo. Él bendecirá entonces más y más lo que tenemos. La oración es la clave para recibir la abundancia de Dios. La oración es la clave para que lo que ya tenemos se multiplique aún más. Por último, la bendición de Dios es suficiente para todos si hay abundancia. El verso 44 dice, y los que comieron eran 5,000 hombres, y sobraba, y sobraba, y sobraba. La bendición de Dios será tan abundante para ti, que no solamente tú serás bendecido, sino que los que te rodean también. Y yo quiero orar, Padre Celestial, que esa bendición tuya que viene para nosotros sea tan abundante que no solamente sea para nosotros, sino para muchísimos más. Que sea para nuestras familias, para nuestros amigos, para las personas que nos rodean. Bendícenos tanto espiritualmente, haznos tan abundantes espiritualmente, que no solamente estemos bendecidos espiritualmente nosotros, sino que espiritualmente bendigamos a otros. Bendícenos tanto en la economía, Señor, que no solamente sea para nosotros, sino para dar a alguien más. Bendícenos tanto, Padre eterno, con los matrimonios, con todas las cosas que tienen que ver en nuestra vida, que nosotros enseñemos a otros, hablemos con otros, compartamos con otros. Esta bendición nos habla de poder compartir. Esta palabra nos habla de poder compartir. Los discípulos decían, despide a la multitud. Los discípulos quizás sabían que habían 5 panes y 2 peces y ellos de pronto hasta llegaron a pensar, con esto comemos nosotros, apenas se vaya la multitud. Pero Jesús no despidió a la multitud. Jesús con esos 5 panes y 2 peces alimentó a todos porque compartió. El amor hace eso. El amor lo llena todo. El compartir, Padre Santo, aún puede traer abundancia. Ayúdanos a entender esa clave de que compartiendo, Señor, viene abundancia. En el nombre poderoso de Jesús,
Ordénanos en lo que nos hace falta. Una clave muy maravillosa de este pasaje y que siempre que lo leo, siempre me conectas con esta clave, es que ellos fueron recostados primero en la hierba para poder recibir en orden esta bendición. En el nombre de Jesús, que nosotros nos recostemos cuando nos tengamos que recostar, pero en ti. Seamos pacientes para poder esperar esa bendición, esos milagros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias a Dios por tu vida. Cada me gusta, cada comentario que tú dejas es de grandísima bendición. Suscríbete para que no te pierdas el contenido nuevo que subimos todos los días. Comparte este tiempo de oración y de la palabra de Dios con tus familiares y amigos en las redes sociales. Recuerda que este pasaje nos habló de compartir. Comparte el pan que ya fue puesto en ti, el pan espiritual. Hoy te alimentaste de la palabra de Dios a través de ese mensaje. Comparte con otros para que otros también se alimenten de las cosas de Dios. Compártelo mucho y que Dios te bendiga en grande. Nos vemos en la siguiente oportunidad con ayuda de nuestro Padre Celestial. Que tengas un excelente y bendecido día y que lo que fue puesto en tu mano, que ahorita te preguntaba qué fue puesto en tu mano y que tú sepas que Dios puso en tu mano, se multiplique más y más y más con estas claves y con esta palabra que Dios te envió hoy y que me envió hoy. Amén. Que la gracia multiplicadora de Dios, que la gracia abundante de Dios y de milagros sea puesta sobre ti. Amén y amén. Aleluya.